Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Magazine Espiritual, el número 33. Hoy, 11 de febrero de este 2021, que estamos empezando con una energía diferente, con mucha información, con muchas ganas de hacer un año diferente y que aquí estamos desde Magazine Espiritual para acompañarlos, entregándoles información, como saben, con la base de la espiritualidad, pero que toca todos los puntos de nuestra vida y de nuestra cotidianidad. ¿Cómo has estado tú, Rafa? ¿Cómo vas? Hola, André, un saludo para todos y todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muy bien. Eh, Continuando en este 2021, en este proceso de aperturas que se dan, también de materializar y bueno, seguir fluyendo con todo este tema donde seguimos siendo insistentes y cansones del autocuidado, de seguir allí cuidándonos y también respetando a los demás en eso que llamamos autocuidado, André, que finalmente es amor propio. Cuando habla de autocuidarse, es resumirlo en eso, que tanto me amo y si me amo, entonces hay que ponerlo en práctica cuidándonos y respetando todo lo que se está movilizando en estos momentos. Así es, amor propio y pura responsabilidad. Totalmente. Y como saben, en este mes de febrero estamos tocando un tema muy importante que tiene que ver con todos, es el tema del dinero, de la abundancia, de la riqueza. En el episodio pasado estuvimos con Cintia Felicidad, ella nos estuvo dando mucha información desde la parte interna, desde cómo nuestras emociones influyen en esa conexión que nosotros tenemos con el dinero y que tenemos con la abundancia. Hoy vamos a estar con ella y vamos a estar compartiendo más desde esos tips, desde esas cosas que nos pueden servir para la práctica diaria de todos ustedes que están viendo y nos están escuchando. André, antes de nuestra invitada, te voy a poner a prueba, ya que tú me has puesto a prueba mi memoria. ¿Se acuerda cuáles son los 5 pasos que ella enunció el episodio pasado en orden y que hoy vamos a tocar, que ella nos va a explicar más, pero a ver, cuéntenos, ¿cuáles son los 5 pasos? Descréstame. ¿No se acuerda? No, te voy a descrestar por la ausencia de la información. Muy Entonces, bien. le voy a dar paso a Cintia, ella es la experta, ella es la que sabe exactamente los pasos, los diseñó, los sintió y obviamente los puso al servicio de todos nosotros. Entonces, por aquí le podemos ir dando la Te saliste muy bienvenida a fácil, te Cintia. saliste muy fácil, muy bien. Hola, Gracias, Cintia. un buen día para todos. Tranquila, Andrea, que eso ha sido un proceso. Entonces, bueno, qué Llegó mi rico. salvavidas. Rafa, hola, ¿cómo estás? Hola, Cintia, Andrea, ¿cómo qué rico vas? estar por acá, qué dicha nuevamente volvernos a encontrar. Sí, hoy traemos, bueno, les voy a hablar de esos pasos y cómo están enunciados, digamos, en cuanto a los ancestros. Y también, pues vamos a hablar hoy de unos tips muy poderosos para la atracción del dinero, ¿sí? Bueno, pues Bueno, Maravilloso. comencemos con los pasos de una bueno, vez. les cuento que estos 5 pasos vienen de un programa que llamé Latir Financiero. Ahora 8 días les decía que el Latir Financiero es básicamente una sana administración del dinero desde el corazón. El Latir dice Latir del corazón, pero también hay una fórmula financiera que salió pues de mi profesión de origen de contadora, que es Latir, la tasa interna de retorno. Y como estamos hablando de corazón y de una fórmula financiera, es algo así como una medición. ¿Cuál es la tasa interna de rentabilidad o cuál es la tasa de rentabilidad que tú te das en la vida para cuando compartes tus proyectos, cuando compartes lo tuyo? ¿Cuál es ese dinero que atraes? O sea, y ahí viene, ¿cuánto me valoro? Supongamos que soy una acción de la Bolsa de Valores de Nueva York o de estas bolsas. ¿Cuánto me estoy valorando yo para atraer ese dinero? ¿Cuál es la rentabilidad? Desafortunadamente, como los seres humanos hemos estado en un proceso pues, de aprendizaje, de muchos miedos, de muchas cosas, pues a veces esa tasa interna de retorno es negativa. Así de ese tamaño es negativa, deudas y bueno, una cantidad de cosas, saboteos con el dinero. Es más o menos como para que vivan esto, se den cuenta de esto, a ver cuál ha sido la tasa interna que se han pagado. Ujú. Seguramente muchos dirán, no, estoy más que en rojo que hasta ahí, ¿sí? Porque, bueno,
Todas esas cosas también se pueden medir, aunque aparentemente uno diga, no, pero sí se pueden medir financieramente, digamos, eso que hemos vivido. Bueno, ahora sí, los 5 pasos, digamos, de esa sana administración del dinero. Se los voy a enunciar y luego les voy a explicar, digamos, cómo los conecté yo con los ancestros. El primero es atraer el dinero y los recursos. El segundo es multiplicar el dinero y multiplicar los recursos. El tercero es preservar el dinero, preservar los recursos. El cuarto es compartir el dinero, compartir los recursos. Y el quinto es invertir los recursos e invertir el dinero. Básicamente todo esto se refiere a, digamos que uno del programa pues, que yo estoy llevando a cabo, Latir Financiero, yo me especializo en finanzas ancestrales, digamos en cómo manejaron el dinero los antepasados y los padres. Pero digamos que en el fondo eso que llamamos dinero es la energía, porque el dinero es una energía. Pare de contar cómo manejo el dinero, cómo manejo las historias de pareja, cómo manejo lo profesional, el éxito, cómo manejo en la vida, cómo manejo mi vida en resumidas cuentas, ¿sí? Entonces esa energía que se moviliza, por la cual se moviliza mi cuerpo, pues nos va a determinar, digamos, cómo manejamos ese dinero. Entonces, desde el atraer, ¿sí? ¿Cómo atraigo mi dinero? ¿Cómo atraigo esa energía de la vida? Cuando yo digo atraer, quiere decir cómo estoy vibrando yo, o sea, cómo está mi energía, cómo comparto mi energía al mundo, cómo proyecto esa energía al mundo. Quiere decir, si yo digamos, y esto aquí empiezan, digamos, parte de los tips o de las cosas que podemos comenzar a reconocer, y es, si yo atraigo poquito dinero o estoy en estados de supervivencia, de escasez, significa, como el dinero es una energía, significa que tú estás emanando una energía poquita también. Ahí hay un miedo a vivir, entonces voy como a la vida así, como paso a paso, qué miedo, de pronto me pasa esto o me pasa aquello. Y si tengo miedo a que me pase esto o aquello y que tengo miedo a vivir, es porque tengo miedo a repetir una historia de antepasados. Entonces, ¿cómo atraigo el dinero? Lo atraigo también por la forma como los antepasados lo atrajeron. Por decir algo, si tuviste antepasados de que estafaban a todo el mundo, pues es muy factible que en tus registros acásicos, se dice, en tus registros mentales, en tu mente inconsciente, tu mente, tu cerebro diga, es que aquí solamente veo un archivo que dice para traer el dinero debe ser por robos. Entonces te pueden pasar dos cosas. Una, te pones de victimario o victimaria y vas a sentir que le robas a todo el mundo o literalmente le vas a robar, ¿sí? Sin entregarle algún servicio a cambio o algo. Dos, te pones de salvador o salvadora con salvando las historias de los antepasados y te van a robar. Porque esa es la historia. E incluso he visto historias, digamos, de personas en consulta, en constelaciones, en las mentorías, de que en sus antepasados, digamos, la forma de atraer el dinero era bajo el robo, bajo la estafa, bajo las muertes violentas, desheredados. Y uno va a mirar, digamos, las profesiones de la familia y todas las profesiones son totalmente al margen de la ley. Son profesiones, digamos, de, como se dice, oscuras. Pues yo no digo malas, porque aquí no hay nada malo ni bueno, ¿cierto? Así Lo que es. pasa es que, pues, sí, lo ideal es no separar eso con la mente, pero estamos aprendiendo, listo. Sí. Entonces, esas energías oscuras, yo conocí una persona sobre todo de que en la familia, como se dice, no había que hacer un caldo. Todos tenían profesiones complejas. Y este personaje quería hacer, pues dijo, no, pues yo quiero hacer pues algo normal, no sé, o vender. Montó una tienda, a ver, me refiero a un almacén, sí, pues de ropa, de cosas. No le iba tan bien. Todos los personajes que llegaban a la vida de ella eran de, de energía, pues, de energía compleja, ¿sí? Bueno, sí, no voy a enumerar qué energías, pues, de robo, de estafa, pues, energía al margen de la ley. Entonces este personaje decía, pero ¿por qué si yo quiero hacer las cosas de otro modo? Y resulta que había todo eso ahí. Aparte de eso, digamos, con esta persona, el querer de ser desleal a esa historia
le generó después unas enfermedades, cáncer, porque lo que hace el sistema o lo que hace el cerebro, lo que hace el sistema inconsciente familiar es que blinda. A la mente le aterra lo desconocido. La mente siempre quiere lo conocido. Entonces, eso es una historia de cómo atraigo mi dinero, ¿sí? Porque Cintia, si yo lo atraigo así, ¿qué hay detrás ahí? yo en este primer paso que es ese atraer dinero y recursos, hace poco escuchaba yo una persona que me decía bueno, sí, yo ya me di cuenta que, por ejemplo, no puedo, en mi casa me estuvieron hablando todo el tiempo de austeridad, de que entonces hay que estar constantemente apagando la luz, de que si yo tengo una empresa no la puedo crear en grande porque pues cómo, Me sino que roban. es pequeñito todo. La persona sabe de dónde está surgiendo, digamos, su forma de concebir como el dinero. ¿Qué puede hacer esa persona que ya se dio cuenta de dónde viene, pero no sabe, listo, qué más puedo hacer? Como dentro de los tips que vamos a dar hoy, ¿qué nos puedes decir para que esa persona ya ponga como la acción y se mueva hacia eso grande, hacia conectar el dinero y la abundancia desde otro punto? Sí, la cuestión es que la energía se mueve como se movió en el pasado. Puede Okay. que de pronto ahorita se esté moviendo la energía un poquito más fluido, pero y por ahí había, no me acuerdo quién fue el que dijo eso, que las cosas se deshacen de la forma como se hicieron, ¿sí? Entonces, lo primero es, hay que tener en cuenta cómo se creó esa imagen, cómo se creó con apague la luz, haga esto, no sé qué, es que usted es pequeña o son pequeños, no sé, bueno. ¿Y eso qué significa? Eso literal, pura y literalmente, esos son psicodramas. Se Okay. grabaron una cantidad de videos de YouTube en la mente del linaje familiar. Y Ujú. allá hay una cantidad de archivos. Entonces, cuando la persona habla de dinero o de empresa, el inconsciente mismo dice, vea, que hay un archivo. Dinero, que apaguen la luz, que no sé qué, que esto. Entonces se crea un psicodrama. ¿Cómo se va a deshacer eso? Hay que hacer rituales. O sea, eso, aunque las frases son muy poderosas, no basta. Hay que hacer un ritual donde tú le digas a esos antepasados que lo vas a hacer diferente, que les devuelves y puedes hacer actos de psicomagia. Y ahí es donde yo digo, súper importante las constelaciones. Y si se pueden hacer con psicomagia, sí que es cierto. Devolver esas cargas a los antepasados, dependiendo de la historia de cada quien, ¿sí? Puede ser también decir, esta semana voy a aprender toda la semana la luz y yo confío en eso, sí, pero primero sea el ritual, porque en ese blindaje del inconsciente es capaz el inconsciente de decir, de dañarle la luz a todo el edificio con tal de que se mantenga la creencia ancestral. Ajá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un ritual necesariamente. Pues yo digo, ritual, hay que hacer un acto de psicomagia, hay que mirar por qué la persona también le tenía tanto miedo al dinero, pues más allá de que los antepasados dijeron apaguen, que no mostremos que somos ricos, tal cosa. ¿Cuál es ese miedo a la riqueza? Porque allá hay una raíz atrás. A lo mejor en nombre del dinero les robaron, a lo mejor atrás se hizo un pacto. Cuando hubo tantas muertes violentas, muchos hicieron pactos, hicimos pactos diciendo que el dinero era tal cosa, que no, y no era el dinero, sino que simplemente la pelea por un poder entre antepasados. Ujú. Entonces es, uno, mirar, ¿cómo atraigo yo mis recursos? No, en vez de ponerse a hacer frases que no sé qué, que soy poderoso, que soy poderosa en el dinero, primero defina cómo, ¿sí? Porque usted pone a decir, soy poderoso, soy poderosa en esto, pues vas a seguir atrayendo lo mismo, entonces vas a ser poderoso en esa creencia que el inconsciente tiene marcada. Entonces, primero reviso cómo atraigo yo mi dinero. Ah, que me toca así, que con no sé qué, que con lucha, que con esfuerzo, que me pasa así, que les roban, que la estafan. Sientan el dinero, hay que sentir el dinero como una energía. Si sientes resistencia en el cuerpo, listo. Después de eso, ya comienzo a identificar qué hubo en mis antepasados. Cómo era mi papá, cómo era mi mamá,
quién manejaba la economía en la familia, cómo la madre trataba al padre. Ahora yo ya les decía que la madre son los dones, talentos, el gozo por la vida, como la suavidad, el decir, el creerme único e incomparable, el decir yo soy bueno en esto, ¿sí? Así sea que vaya a vender, por ejemplo, pues yo pongo mucho el ejemplo de las empanadas, así sea que yo vaya a vender empanadas, pero yo diga es que las mías son las mejores. Y que además tenga un propósito que cuando yo me como esa empanada, yo digo, ay, no, yo sé que la gente esto lo hace yo para esto y para eso, ¿cierto? Entonces, identificar cómo están las lealtades con los padres, ¿sí? ¿Cómo está con mamá? Mamá es el producto, cómo voy a compartir al mundo. Papá es la acción, cómo se va a movilizar, se va a multiplicar esa energía y ya vamos para eso de la multiplicación. Entonces es mirar eso. Ah, bueno, también si la madre desvalorizó mucho al padre o el padre desvalorizó mucho a la madre, porque si el padre desvalorizó mucho a la madre, la gente se va a creer que puede tener mucha fuerza para hacer dinero, pero pero cree ese personaje que no es bueno en eso. A toda hora que no, sí, que se rechaza, que lo mío es ir a funcionar, bueno, sí. Cintia, ahí jugaría también un concepto que también hay que aclarar, pues con lo que te escucho, que son los modelos kármicos, que están muy conectados con esto, aclarándole a todas las personas que están aquí viendo y escuchando, pues que karma no es un castigo, sino todos esos aprendizajes que vamos trayendo, ¿cierto? En los de vidas pasadas y todo eso que queda allí por solucionar, por cerrar, aparece esa historia familiar, esa historia del linaje que también hemos tocado en otros temas, de buscar en ese baúl, ¿cierto? De hacer ese proceso investigativo que a muchos no gusta por el tema de, yo no quiero abrir eso porque eso seguramente va a destapar una cantidad de emociones, pero que en el fondo con esto que tú estás diciendo es seguir insistiendo en esa investigación, como en esa búsqueda de conocer la historia del linaje, ¿sí? Historias, como decía Cintia, de violencia, historia de juegos, historias de escasez, opulencia. Todos hemos pasado en diferentes vidas por diferentes procesos, asumiendo los procesos como enseñanzas, como aprendizajes. Entonces ahí ese modelos kármicos es muy importante en este primer paso, en lo que siento que dice Cintia, conocer esa historia, reconocer y tener como un punto de partida. Esto es lo que mi linaje materno, mi linaje paterno vienen trayendo, hago parte de ese linaje y me corresponde, obviamente, si es mi elección, asumirlo, no como castigo, y tomar ese paso de querer trascenderlo, ¿cierto? De querer trabajarlo. Exacto, entonces, bueno, ahí viene muy conectado, pues, el primer pilar que es atracción del dinero, ¿sí? Ujú. ¿Cómo lo atraigo yo? Para ver cómo comparto esa energía al mundo, cómo la proyecto. Porque hablando de emociones y de resonancia, engancha exactamente la energía que emana, esa es la energía que atraigo, la energía con la que vibro. Por ejemplo, la gente que le roban o la gente que roba es porque traen eso atrás, no es porque hay tan de malas, no, sí, eso se atrae. Ahí ya es la persona que tenga conciencia y comience a cambiar esa frecuencia, ¿sí? O sea, comience, incluso que si le robaron, comience a agradecer, decir, ve qué tan rico, gracias a que me robaron eso, entonces ahorita voy a estrenar, no sé, tal cosa. Y créame que ya ahí, por ejemplo, empieza a tener, pues obviamente, mucho poder el decreto. El segundo pilar es la multiplicación. Dependiendo de lo que yo atraiga, que es la vibración de atrás, que es lo que proyecto, entonces atraigo, voy a multiplicar. Entonces, ¿qué multiplico? Multiplicar el dinero no es solamente multiplicar, sí, el dinero físico, sino que es multiplicar la frecuencia de lo que tengo atrás, de lo que estoy atrayendo. Entonces, puede ser que multipliques, por ejemplo, si tienes, digamos, un masculino bien plantado, un padre bien plantado, puedes multiplicar mucho dinero, pero si tu madre no está bien, que son los dones y talentos, son gente que multiplican mucho dinero, pero se van a pique, porque el dinero no se les ve, ¿sí? Entonces pueden multiplicar deudas y pueden multiplicar mucho dinero. Que es donde viene el ¿Listo? desgaste. Puedo generar muchos recursos, pero las famosas frases de me llega, pero se me va muy Se fácil, va. ¿cierto? Se me pierde, no sé para dónde se va el dinero, no sé dónde queda. Exacto. Yo he visto en constelaciones mucha gente que trae, pero me dicen, es que yo hago demasiado dinero, o sea, pero millonadas, millones de dólares, pero no saben preservarlo.
¿Por qué? Porque hay un desequilibrio entre la energía de papá y mamá, ¿sí? Y entonces, digamos, perdón. Entonces resulta que ese desequilibrio puede emerger de dos cosas. Una, que pesar de la mamá que le tocó tan duro, que pesar de las mujeres del linaje, que tal cosa. Entonces entra El Salvador y la persona se sabotea. Y dos, es que hay pactos atrás de pronto, hay historias de quiebras económicas, hay historias de que se heredaron, hay historias de, ¿cómo se llama? Maldiciones familiares, hay historias de secretos familiares, que los secretos familiares son los que llevan a los secuestros físicos de personas donde roban todo eso, ¿cierto? Y esa historia, digamos, entonces en uno mucha fuerza, digamos, para trabajar, pasión, vamos a darle con toda, y los otros con unas historias muy fuertes de violencia en el dinero, como les digo, secretos, maldiciones, pactos, gente desheredada, no reconocimiento de los dones, talentos, que hace que se desequilibre, entonces el dinero sube, pero baja, no se preserva. Entonces, ¿la gente qué hace? ¿Qué hace mucha gente, digamos, que atrae mucho dinero? Por ejemplo, en artistas, suben mucho dinero y se mueren jóvenes. No pueden con tanto éxito, ¿cierto? Porque entran en depresión, todo. Otra gente, digamos, mucho dinero, pero se lo juegan. Los juegos son apuestas por la vida. Mucho dinero, se lo fuman, se lo beben, adicciones, que ahí entramos también en el campo de la no preservación. O sea, cuando no hay un equilibrio en ese dinero, en la atracción de ese dinero, o pues o la atracción de esa energía atrás, pues entonces esa energía se va a multiplicar así, porque es que es energía. O sea, no pensemos es que el dinero, que incluso que yo voy a dar hoy tips, por ejemplo, para que vayas a la calle, no. ¿Cómo estás manejando tu energía? Entonces esa energía es la que se va a multiplicar, de pérdida, de escasez o de abundancia, o las dos juntas. Y que esa preservación juega ahí también, Andrés, es el tema de cuando llega ese dinero, la persona se enloquece y entonces, ¿qué hago con este dinero? O sea, desde ese punto nos cuesta reconocer que puedo tener ese dinero allí, pero la mayoría de personas es, lo primero es qué voy a comprar, cómo, o sea, como verlo, no sé, ahí, como verlo materializado, digámoslo así, en cosas, ahí lo tengo para que no se me pierda, para que ese dinero no, entonces ahí lo tengo, 10 apartamentos, 80 carros, 3 neveras, 4 televisores, todo ahí invertido, tratando de buscar ese equilibrio con esa idea de que al tener tantas cosas, ahí lo tengo asegurado, que es una frase muy, muy común. Y es un miedo a tener dinero en la mano, entonces allí no se preserva. Hay un caso también, digamos, de mucha gente que tiene mucha fuerza emocional para multiplicar el dinero e incluso para mantenerlo, pero, ahí hay una, como yo digo, una bomba de tiempo y es, ¿cuál es el propósito de ese dinero? Que hay también, digamos, ¿qué es lo que se está multiplicando? Entonces, yo multiplico mucho dinero, pero resulta que el propósito, la raíz de eso es que hay una venganza atrás con el linaje familiar. Entonces, de ahí viene la gente que dice, voy a robar o muevo masas y doblego un país y hago hasta para vender o doblego una comunidad y claro, suben mucho dinero. ¿El medio cuál es? Es el robo. ¿Y cuál es el propósito? Vengar el linaje familiar, porque por ejemplo los grandes líderes que manejan, ¿cómo se dice? Manejan masas o que han hecho modelos al margen de la ley, modelos de negocio al margen de la ley, es porque el propósito oculto de ese linaje es una rabia muy tenaz con él atrás de algo que a ellos les pasó. Y ese dinero tampoco se va a preservar, ¿sí? Aunque aparentemente en esta vida muchas personas puedan ver, dicen, no, lo estamos preservando porque tenemos una herencia, porque nos dejaron en eso después, si no se sana, si no se sana ese propósito, tarde que o temprano, eso va a tener un efecto en el linaje, y eso es como una torre, como la carta del tarot, la torre, eso se desploma, ¿Qué se porque no trae, es... qué se trae Cintia de atrás, discúlpame, cuando hay personas que pueden generar recursos bajo la idea de preservarlos, pero no invierten ni en ellos? O sea, ni se dan gustos y más bien lo ahorro en ese término, lo guardo y ando, pues como se dice, mostrando escasez
y puedo tener ahí guardado mucho dinero. Ahorita hablábamos de los que compulsivamente compran y se llenan de cosas, pero aquellos que también pueden tener recursos y todo lo guardan y lo dejan ahí guardado por si algo y totalmente muestran otra apariencia, pues, y no se dan ese permiso de invertir ese dinero en viajes, gustos, cosas, sino totalmente almacenado, que eso tampoco es preservarlo. Exactamente. ¿Eso qué modelo está trayendo de atrás? Es un miedo a tener dinero y puede ser por varias cosas. Una, porque en el pasado a lo mejor la familia tuvo mucho dinero, les robaron, mataron en nombre del dinero. Normalmente el miedo a tener dinero es un miedo a la muerte, ¿sí? O es un miedo a vivir, lo contrario. Entonces, si en la familia hubo robos, hubo cosas fuertes y que hubo gente que murió por ese dinero, ese dolor hace que la gente más bien, digamos, esconda ese dinero. O sea, no lo muestro en mí porque van a ver que estoy rico, rica y me pueden matar, ¿cierto? O O tenía me pueden mucho y robar. un momento a otro lo perdí y generó esa conciencia de entonces mejor no tener o mejor guardarlo y no mostrar como dices tú, para que no me vayan a quitar. Y también, pues obviamente hay una visión muy pobre de la riqueza, porque estamos enfocando la riqueza en el dinero. Y yo creo que eso es algo que todos los seres humanos estamos trascendiendo. Pues eso, aunque uno lo diga, estamos trascendiendo, ¿cierto? Eso es un miedo literalmente a la vida, miedo a vivir. También otra, digamos, de lo que estaba diciendo Rafa, es un miedo a traicionar al linaje. ¿En qué? Supongamos que la familia fue pobre, repobre, y entonces de pronto resulta el estrato 20. Ujú. Entonces dice, ahora si me vuelvo rico me dicen que mantenga a toda la familia, porque ahí sale el salvador familiar. Ujú. Ayúdele a sus hermanos, ayúdele a tal, que usted sí viene amarrete. Entonces si no les ayudan, lo excluyen, lo dejan de amar. Entonces le toca ocuparse de ser el tacaño o la tacaña. También puede ser, digamos, de ser desleal a la familia. Si supongamos en la familia atrás tuvieron un pacto que no podías tener dinero, tal cosa, que porque el dinero, no sé qué, todas esas historias que traemos de antepasados. Entonces, la gente lo esconde porque teme a traicionar ese linaje, que mire el pacto que hicieron, entonces lo mantienen más bien debajo del colchón. Eh, ¿Cómo es que juega ahí el sentido de merecimiento? sí, ahí hay Exactamente. exacto, hay mucha lealtad hay muchas lealtades ahí con los ancestros de ese miedo al dinero. Tenía otra, pues se me fue. Pues eso es cantidades de cosas, lo que hacemos por lealtad con los padres, por pertenecer. Ujú. Y que en ese merecimiento que dice Rafa es, o sea, yo no merezco esto, entonces no lo tengo. O sea, vivo como me merezco vivir. Y eso es Ujú. también una réplica de quizás un patrón que se viene repitiendo en la familia o quizás lo opuesto. Porque quizás en nuestros ancestros eran abundantes y de esos que brillaban y eran el centro de atención y quién sabe qué problema o dificultad hubo ahí que yo prefiero Un estar perfil bajo. resguardado, Ujú. exacto, y no mostrar lo que de verdad tengo. Por Mejor dicho, ejemplo, si viene muchas de cosas. una, no, es Sí que que tiene, si ahí viene de hay, una familia, digamos, muy próspera, digamos, no, un papá o una mamá muy próspera, uno de los dos, ¿cierto? Entonces trae esa fuerza, ya la trabajaron atrás para hacer dinero, pero uno de los dos es muy pobre y o pobre o traía la energía emocional baja. Pobreza quiere decir energía emocional bajita, o muy poco dinero, energía emocional bajita, baja autoestima, pare de contar. Y energía emocional alta, eh, mucho dinero, ¿sí? Como les digo, todo depende del propósito abajo, pues que las raíces de eso. Pero entonces una persona trae eso, entonces puede tener, digamos, más fuerte esa energía, digamos, de multiplicar ese dinero, pero lo esconde porque ¿cómo va a traicionar a la mamá o al papá si no les fue bien? Ahí hay creo que historias, ahí hay un tema, discúlpame, es también que creo que es culpas. importante el tema religioso. Ah, ese es otro Porque también. es que la creencia religiosa que heredamos de esa parte católica cristiana y todo eso, que de todas esas nuevas religiones, pues a partir de eso se promulga mucho eso, ¿cierto? Y hay frases que fueron interpretadas más desde esa parte religiosa, solo los pobres que van a ingresar al reino de Dios o algo así, pues frases así que uno escucha, que permean, que llegan ahí y generan un condicionamiento. Prefiero ser pobre porque me va a ganar el cielo
a esos ricos y todo eso, que a eso les va a ir mal y van para el infierno. Pues como yo siento que eso es una connotación muy grande que marca Sí, mucho, que pega mucho. mira, hace muchos años existió, y pues yo digo que existió porque yo en esa vida viví en una vida anterior mía, sí. Las comunidades eran que yo creo que yo lo estudié en el live, lo dije. Los que tenían mucho, los que nacían con mucho dinero eran sabios, bellos, lindos, eran, pues, hemos dicho, bendecidos por Dios. Los que nacían pobres era un castigo. Ujú. Listo, digamos que eso la persona lo trasciende o lo trascendimos en esa vida porque pues genera eso de ser muy, entre comillas, ser un castigo, eso empieza a generar un autorrechazo al cuerpo, autorrechazo hasta que finalmente eso dio en esa época enfermedades, ¿sí? Pero entonces, digamos, esa connotación de desequilibrio de que, entre comillas, tú eres mejor que yo y yo soy menos que tú, eso se viene, digamos, trabajando en varias vidas. Pero ¿qué pasa con eso? Digamos, que una persona empieza a conseguir dinero, mucho dinero, digamos, el que fue muy pobre por allá en esa vida y que fue el castigado, entre comillas, y empieza de pronto a conseguir mucho dinero y va a llegar un momento en sus vidas o en una vida donde va a sentir que tiene ese dinero, pero se esconde o lo puede sabotear porque siente que hay un no merecimiento a tener ese dinero. Ujú. Siente que ese dinero le está llegando porque el mundo es muy lindo, porque la gente le ha regalado, porque eso, pero no por él, no por ella, por sus dones y talentos. ¿Qué tips se pueden utilizar en este paso, Cintia? Así como decíamos en el primero De que multiplicar el recomendabas, dinero. de ritual, de esa investigación, de ese reconocimiento del linaje, de ancestros, en este segundo paso de qué se puede recomendar. A ver, lo primero es como comenzar a, pues que yo les iba a dar unos tips ahorita, es como un proceso el que yo he hecho, ¿cierto? Ok. Es comenzar a despertar los dones y talentos y mirar, o comenzar a despertarlos, no, reconocerlos, porque los dones y talentos están ahí, reconocer los verdaderos dones y talentos y comenzar a revisar cuáles son las lealtades con los padres. Quién de los dos me cae bien y quién de los dos me cae mal, porque a veces tenemos más conflictos con un padre que con el otro. También revisar la gente que dice, ay, no, es que mis padres fueron lo más lindo, la mejor relación, pero sí, pero mira cuál era la energía de sus padres. Quizá eran de sus padres así calladitos, o que los padres luchadores, que también la lucha, eso es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, entonces no se necesita luchar, la energía debe fluir. Porque la energía que tengas es lo que vas a multiplicar, ¿sí? Ujú. Es súper importante identificar que si tienes, por ejemplo, deudas financieras, si no atraes el dinero, hay una cosa súper importante, es que tienes un gran miedo a vivir, o si lo atraes a las malas, como porque te lo tienen que dar, también hay un gran miedo a vivir. Pero ya vamos a hablar de eso, digamos, cómo se va, cómo sustentando ese miedo a vivir, porque es que uno decir miedo a vivir, pues eso es muy bonito decirlo, pero otra cosa es pasar de ese miedo a vivir a decir, sí, voy a vivir. Eso es como la tierra prometida, el famoso cielo que tantos hablaron. Ujú. Entonces, en esa multiplicación es mirar atrás, cómo lo multiplicaban ellos, ¿cierto? ¿Cómo está la energía de papá y mamá? ¿A quién soy más leal? ¿Sí? Y del que rechazo, sobre todo, porque el mayor problema está en el que rechazo, en uno de los dos que puedes rechazarse, ¿qué es lo que rechazas? Y supongamos, si no lo rechazas, ¿qué es lo que descalificas? Que de pronto dices, "¿Sabes que mi mamá era como así, como que tan linda, tan amorosa, pero era muy generosa, le daba todo el barrio comida, todo el que llegara ya le daba comida"? Pilas, porque ahí detrás hay una gran salvadora. Y entonces tú vas a creer que no tienes merecimiento al dinero, te vas a multiplicar eso, te va a dar miedo cobrar, o va a llegar gente que te dice, no tienes derecho, multiplicas esa energía, porque la energía está ahí anclada que te dicen, multiplica el ser salvador o salvadora. Ujú. Hay que mirar mucho papá y mamá, cómo manejaban ellos el dinero, Ok. ¿sí? Bueno, el tercer paso, para que Bueno, sigamos ahí con toda eso esa tiene tanto recomendación. como listo. El tercer paso es preservar el dinero. Reserva. Entonces lo decíamos en el segundo, si yo, digamos, multiplico el dinero y no lo mantengo, ¿qué pasa?
¿Por qué me estorba el dinero? ¿Por qué me molesta el dinero? ¿A quién estoy siendo leal en los antepasados? ¿Sí? ¿A quién le robaron? ¿A quién mataron? ¿A quién estafaron en nombre del dinero? También es, si yo tengo mucho dinero, pero muchas veces otra forma de no preservarlo, y esto es, aquí va un tip, una forma de no preservarlo es que nos cuesta a veces, o le cuesta a las personas hacer una, ¿cómo se dice? Una planeación de lo que quieren y para dónde van. Entonces, más bien, reciben mucho dinero, pero lo que decía ahorita Rafa, ay no, no sé qué hacer con este dinero, compran cosas más bien, o no lo disfrutan, pues hay que disfrutarlo, pero también hacer una planeación, voy a invertir en esto, sí. O personas que les llega el dinero y inmediatamente necesitan ir a comprar ropa, necesitan ir a comprar... O hacer no sé, inversiones en 50.000 negocios para ver dónde sí, funciona, dónde para no pega. decir, no, no quiero ver dinero, ¿cierto? Entonces es mirar, si tú no quieres ver dinero es porque cuál es el miedo de vivir, qué es lo que no quieres ver, qué es lo que no quieres repetir de tus antepasados. O la gente que lo invierte, digamos, en drogas, en alcohol, en todo este tipo de cosas, sí, mira bien en qué se te está yendo el dinero, porque ahí lo que estás teniendo es una fuga energética. También otra fuga energética que es, digamos, de la no preservación del dinero es cómo son tus relaciones de pareja. Supongamos que aparentemente se tenga una relación de pareja estable, pero en una relación de pareja normalmente va a haber sexualidad. Entonces, ¿dónde estoy yo invirtiendo esa energía sexual? Mucha gente dirá, es que ese es tu espejo. Sí, listo, pero es que el hecho de que sea mi espejo no quiere decir que te va a cara en toda la vida. Pues sí, me tengo que aguantar este espejo. No, es mirar con quién tengo relaciones sexuales. La gente que, digamos, dispersa mucho la energía sexual, que se acuesta con uno, con otra. Hombre, usted no está teniendo, eso no es placer, usted está dispersando su energía corporal, ¿sí? No se está valorando, entonces por lo tanto no preserva su energía, por Energía. lo tanto el dinero no se preserva y alguien dirá, pero a mí me va bien de todas maneras el dinero, sí, pero mire a ver quién viene detrás de usted, cómo va a ser la vida de sus hijos. Entonces, la preservación del dinero es, bueno, ¿cómo estoy manejando yo ese dinero? Porque eso me da también una base de cómo estoy preservando mi energía. Eso también viene, digamos, de la no preservación. Eso es súper importante. Supongamos que, digamos, la mamá dijo, es que le dice la hija a su papá, le dice, ay, usted no tiene papá. ¿Sí? Muchas dicen así. Ajá. Y yo O no he no tiene conocido al mamá. primer ser humano que llega a esta tierra, sino Que es no por un tenga. óvulo y un esperma. Ujú. Entonces, cuando le dicen, usted no tiene papá, así que sea que su papá, usted no le tiene que decir su papá es una maravilla, no, pues le dicen, sí es su papá y los asuntos de pareja entre nosotros no tienen nada que ver con usted. Pero cuando usted niega el papá, ¿qué va a pasar? Que esa fuerza de multiplicación, la multiplicación tiene mucho que ver con el padre, tiene mucho que ver con todo lo masculino. Significa que cuando usted le niegan el papá o le dicen su papá tal cosa o aquello, fue un sinvergüenza, esto y lo otro, usted está pensando que su energía masculina es un sinvergüenza, que su energía masculina no existe. Y he visto personas que tienen problemas de movilidad física. No es solamente el dinero, es movilidad física porque te están literalmente castrando tu energía. De rigidez. Ujú. Exactamente, ¿no? Y se van a sillas de ruedas y de todo. Ujú. Aparte de eso, he visto también personas que cuando la energía masculina, sea de papá o de mamá, porque puede ser que también se niegue la mamá y resulta que la mamá era la que trabajaba y entonces el papá era un pachá y entonces descalificó también a la mamá, descalificó esa energía masculina que se mueve, que provee. ¿Qué puede pasar? Que ese hijo o esa hija, pero así físicamente lo he visto, que son personas que se endeudan hasta el copete. Personas que terminan con los famosos pagadiarios, terminan con eh, esas deudas que pagan unos altos intereses, porque Ujú. están pagando un alto interés para vivir, lo que hablábamos al principio del latir financiero. Siente que no merece la vida, entonces cree que tiene que pagar una tasa para que le dejen vivir y pertenecer a la vida. ¿Por qué pertenecer? Porque le dijeron ya cuando sus papás chiquitos le dijeron que su papá no pertenece o su mamá no pertenece. Entonces ya de ahí hay un no reconocimiento de tu pertenencia a este planeta y todo el que está en este planeta tiene derecho a existir y merece pertenecer. Entonces es como mirar a ver papá y mamá.
cómo fueron las relaciones entre ellos. Y ahí va a venir mucho la preservación. O sea, que esas dos energías estén integradas dentro de mí. Que es que mi papá fue así, o que es que mi mamá eso hizo hasta para vender, que mi mamá fue prostituta, o que mi papá fue, no sé, un ladrón o un asesino, lo que sea. Sí, pero son tus papás y los elegiste. No significa que vayas a repetir esas historias, pero sí es honrar esas historias, aceptarlas y agradecer la vida que ellos te dieron. Cuando empieza la gratitud con la vida de los padres, la energía empieza a fluir. Entonces el preservar va a estar mucho ahí y ya antes mirar en finanzas cómo estás preservando tu energía a nivel financiero y cómo estás preservando tu energía de trabajo. Bueno, en la vida común y corriente, ¿cómo se da eso también esa preservación? La gente que no preserva procrastina mucho, empieza muchos proyectos y no termina ninguno. No se concentra, no se concentra en los trabajos, lo terminan echando, despidiendo, o cree que debe depender financieramente de otra persona, no saca su potencial. Y se la pasan buscando su lugar en el mundo, saltando de negocio en negocio, empresa en empresa, actividad en actividad, como a ver dónde por fin caigo. Exactamente. Y por eso, de ahí viene eso que dijiste, Rafa, muy sabio, de buscar un lugar, buscar su lugar. Como no encuentro mi lugar, estoy perdido en el mundo. Bert Hellinger, el de las constelaciones familiares, le decía a mucha gente, cuando llegaban a una constelación o algo así, le decía, estás perdido o estás perdida. Porque si no vienen las raíces de atrás, nos perdemos, literalmente, porque este mundo es muy grande. Entonces, al perderse, usted dice, como dice, ¿para dónde cojo? ¿Cierto? Cuando no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve o cualquier ruta me sirve. Okay. Y ahí es donde viene el riesgo también, por ejemplo, del abuso sexual. Si yo no tengo bien anclada una energía masculina, pues viene el abuso sexual. Y de ese abuso sexual, ¿qué pasa? Porque muchas dicen, ay, tan descarado el abusador sexual. Pues, mire usted también atrás que trae, ¿cierto? ¿Cómo estoy atrayendo la situación? Y ahí también dispersas energía muy valiosa. No solamente en lo que te pasa en ese momento, sino también cuánto después, cuánto tiempo después, digamos, para sanar, reparar estas historias de energía de abuso, que la energía de abuso no solamente se da en lo sexual, también en robos, en estafas, en todo este tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo después te demoras para reparar estas historias? ¿Cuántos terapeutas? ¿Cuántas lágrimas? Bueno, André, ¿cuántos pasos llevamos? 3. ¿Cuáles son? Atraer, multiplicar y mantener, preservar. Preservar es la palabra. Vamos para el ¿Cuál cuarto. sería? Muy bien. El cuarto es compartir tu dinero con sabiduría. Ahí está. ¿Cómo lo estás compartiendo? ¿Lo estás compartiendo desde el Salvador o la Salvadora o lo estás compartiendo reteniéndolo? Si lo compartes desde el Salvador o la Salvadora, lo que les decía ahorita, hay un papá por allá, una mamá muy generosa que le daba a todo el mundo, ¿cierto? Que se Entonces tú juegan esos dos crees, roles, salvador y víctima. exacto, víctima. Uh-huh. ¿Cómo compartes esa energía pues que hay atrás, digamos, de que hace que tú creas que debes de, o sea, que si tienes un peso en el bolsillo, lo debes de compartir con todo el mundo? No sé si de pronto les ha pasado, a mí me pasó hace mucho tiempo, de que en algún momento, digamos, con mis amigos, mis amigas, pues yo era la que más dinero ganaba en ese momento, entonces yo creía, me daba pena tener ese dinero, entonces yo invitaba a todo el mundo, porque no me sentía merecedora de ese dinero. Ahí hay que poner límites. Eso viene también mucho de la preservación de esa energía masculina. Si yo no preservo, entonces yo siento que yo le tengo que salvar a todo el mundo y claro, los otros ni cortos ni perezosos, invíteme. Entonces ahí entro yo también como un rol de mamá, pues de que es que ay, tengo que dar y dar y dar y dar. Y eso no solamente pasa también a nivel, digamos, de, bueno, una cuenta, como les estaba contando, sino también a través de tu energía, digamos, cuando compartes cosas al mundo, que no te sientes merecedor de que una empresa te pague un buen salario, entonces que tú crees que tienes que dar y dar y dar y dar, mejor dicho, ser el que trabaja hasta altas horas de la noche y que
que hemos dicho que es una bendición que te tengan ahí, pero no te valoras a ti, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estás compartiendo esa energía? ¿Con valoración o no? ¿Cómo estás compartiendo esa energía? También, digamos, tu energía, lo que decía Rafa, desde la víctima. Cuando creo que es, no, que me tienen que, no, lo que sea, lo que me pueda pagar, pues, por Dios, no hay valoración de esa energía. El merecimiento que tocamos ahora. Exacto, y ahí con El Salvador, porque yo creo que culturalmente, sobre todo muy desde la religión, nos han llevado a ser salvadores, a que usted es bueno, entonces usted da, como usted es bueno, primero están los otros y después usted es bueno, y nos han recalcado eso, y yo creo que eso es un punto supremamente importante porque es algo que siempre nos llama. Lo digo particularmente, ese es como de los mensajes que yo tengo de salvar al planeta Tierra, de salvar a todo el mundo, primero está el otro antes que yo, es una tendencia, es algo que siempre está latente, pero hay que estar atentos y observando para podernos dar cuenta, porque si no, nos dejamos ir y le regalamos todo a todo el mundo. Entonces, no porque tengamos como esa tendencia a Salvador, quiere decir que nos tengamos que quedar ahí, sino que nos podemos dar cuenta y hacer nuestro trabajo para que ese impulso no nos lleve, porque si nos lleva, pues no somos nada porque todo lo entregamos. La energía se mueve para donde la llevemos. Ahí no Sí. hay nadie de salvarlo, nada. Y hay una cosa en lo que estaba diciendo, cuando se comparte esa energía ¿qué es lo que iba a decir? De ese salvado, sí, ya me acordé, de poner límites. Hay que aprender a poner límites. Y los límites no solamente, o sea, hay que crear la conciencia en la mente inconsciente de los límites, desde lo más pequeño. No son, cuando alguien te dice, por ejemplo, regálame 1.000 pesos o préstame 1.000 pesos o $1, hay que comenzar a decir no. Muchas veces a la gente le cuesta decir no, pero debes de empezar a decir no. ¿Por qué? Porque, pero yo sé que vos tenés plata. Ahí viene lo que hablamos al principio, el que de pronto la familia tiene mucho dinero y que los demás creen que se los tiene que sustentar. Y eso es un hilito muy delgado porque entonces él no ayuda o no ayuda a esa persona y entonces empieza la familia a decirle, pero vean este tan amarrado, no, que lo van a invitar a la fiesta, una fiesta de diciembre, eso es lo primero, lo sacan. Y el miedo a dejar de pertenecer vuelve y que caiga, pero hay que comenzar a poner límites. Inicialmente, límites desde el ego, decir no, así usted sienta por allá que le revuelca algo en el estómago, empieza a decir no, pero aparte de esos límites, hay que comenzar a sanar internamente, ¿cierto? Ese amor propio, eso que irradia ese respeto, que la gente no se atreva a decir, debe préstame tanto, ¿sí? Es porque los límites, obviamente estamos, muchos seres, empezamos a aprender desde decir no, pero lo ideal es llegar a esos límites donde no se te acercan ese tipo de energías. Mira, cuando tú empiezas a poner límites, por ejemplo, en ese compartir de esa energía, unos límites amorosos, sanos, energéticos, sin que, sin que te afecte que el mundo diga lo que diga, porque pueden decirlo, pero a ti ya no te afecta. Cuando pasa eso, he visto muy particularmente de que ya no sé, a mí, por ejemplo, en el carro no se me acercan personas, digamos, párenme, por favor. No puede entrar todavía. Estoy aquí. Cuando Ahí se llegaron los acerca. chepitos, ¿o yo? Vea, ahí llegaron los límites, miren los límites que se Le llegaron a cobrar, mija. Pague, pague. Lo estamos fumigando hoy. Bueno. Bueno. Cuando se acercan, diga, a mí, por ejemplo, en el carro antes, eso era, tenía el palito, el que me limpia el vidrio, el que se me paraba al lado a pedir, y entonces yo era como le digo que no, porque tengo que poner límites, empieza todo. Ya no. Y me ha pasado una cosa en particular, y es que dan la vuelta hacia el carro, hacen todo el cuadrito del carro y le dicen al de atrás, y yo,
esos límites energéticos. Entonces, en ese compartir es, bueno, cómo ¿Cuál estoy sería? compartiendo de esa energía de los ancestros. Y cuando yo empiezo a sanar con los padres, voy a compartir mi energía desde mis talentos, desde el gozo de vivir, desde lo que yo amo. Desde, también hay un tema ahí desde la valoración, desde generar un nivel de aceptación en mí, que esté eso también, ese nivel de aceptación, ¿sí? Ujú. Muy bien, compartir. ¿Cuál sería el quinto para entrar El enseguida a quinto los tips? es, Ujú. el quinto es invertir el dinero con sabiduría. Ujú. Invertir el dinero, los recursos con sabiduría. Y esto está muy relacionado a la energía de un adulto consciente. Y seguramente muchos que estén escuchando este live dirán, ay, tal, no sé qué, un Tony Robbins, puede ser, un Robert Kiyosaki, puede ser, pero yo creo que el invertir con sabiduría, el dinero y los recursos, yo creo que eso ya es casi, eso es de marca mayor, Ujú. porque quiere decir que la energía, estás tomando todas tus raíces, tu energía con magnetismo desde la divinidad, cuando se deja entrar esa divinidad en nosotros, o aceptamos la vida tal y como es, esa energía empieza a fluir. Simplemente es una fluidez en magnetismo, en atracción de todo lo que pensamos, en amor incondicional. Y hay una cosa aquí, es que la vida no va hacia la muerte, la vida va hacia más vida. Lo que pasa es que los seres humanos nos hemos echado el cuento de que nos morimos, porque eso es una cosa que cuando se está poniendo muy duro es que nos vamos. Ujú. Entonces, ay, me tocó la muerte, no. Pero Ujú. la vida siempre va hacia más vida. Y una de las cosas que yo estoy segura que se da cuando se invierte bien el dinero, cuando se invierte bien los talentos, recursos, es que empieza el rejuvenecimiento, empieza el despertar de las células madres del ser humano. ¿Qué es invertir el dinero con sabiduría? Es amar, gozar lo que se hace, disfrutar de todo, no, porque hay personas que digamos, sí, digamos, hacen mucho dinero todo el día, sí, y casi que el dinero trabaja para ellos, listo, pero no tienen a veces buenas relaciones de pareja, se la pasan todo el día es dinero, tal cosa. Hay personas que no, digamos, de pronto de la salud no les fluye como quisieran, o tienen un límite de tiempo en esta tierra. ¿Y por qué? No tienen que, aquí no hay límites de tiempo, uno se va cuando le dé la gana, ¿cierto? Pues cuando somos conscientes, porque igual hay muchos actos inconscientes. Cuando esa persona invierte también sus recursos, su dinero, lo que comparte al mundo lo hace con mucho amor, con mucha felicidad. Y yo me imagino, yo siento que eso es como un estado de magnetismo tal que eso tiene que empezar a despertar células madres y la vida a florecer, a rejuvenecerse. Creo que para allá va el planeta. No Seguramente. sé, Rafa, que es canalizador, que sabe ya qué ¿Para chisme dónde les habrán vamos? contado. ¿Ah? ¿Para dónde vamos? Después te cuento los chismes, ¿para dónde vamos? Bueno, antes de que nos vayamos, porque tenemos esos tips por ahí pendientes también que tienes por ahí para recomendar, ¿cuáles serían? Ya después de haber escuchado estos pasos, donde hay una información muy importante, André, pero ¿cómo pasamos todo esto a la práctica? ¿Qué tienes por ahí para recomendarnos, Cintia? Bueno, lo primero es, súper importante, jamás, jamás busques dinero por necesidad o hagas o intentes hacer dinero por algo que no vamos a hacer. Por ejemplo, que es que tus papás querían que tú fueras un agricultor o que fueras, no sé, un contador o que fueras un médico, como fue en la familia. Obviamente, la profesión que hayas tenido, va a haber un reto ahí de transformar esa historia, de decir, bueno, es que no quiero ser un contador, sino que quiero ser un cantante de reggaetón, qué sé yo, sí. Ujú. Pero ahí es donde está el reto mayor de transformar eso, de decir, no, ustedes lo hicieron así, yo lo hago diferente. Porque entonces mucha gente va a buscar entre el cargo de contador, de no sé qué, de agricultor o de esto, no porque ame hacer esto, porque es que el dinero no es el que da dinero, el que da dinero es el don y el talento, el reconocimiento, la valoración de lo que soy, ¿sí? El amor que le tenga a algo.
Entonces, cuando yo reconozco, digamos que miro, a ver, si estoy buscando dinero por necesidad, entonces sal de ahí porque lo que vas a traer es necesidad. O sea, es que la mente materializa la creencia que tenga. Ahora, que dirá, pero ¿qué hago? Que es que de todas maneras necesito el dinero, tal cosa. Listo, pero como dicen, como decimos por acá, a Dios rezando y con el mazo dando. Listo, vaya haciendo esa labor con el mayor amor que pueda, ¿cierto? Pero también vaya definiendo su proyecto, lo que usted quiera hacer en la vida para traer ese dinero. Entonces, el primero eso es súper importante, ¿qué quieres hacer en tu vida? ¿Y qué te hace feliz? A tener claridad. Lo primero es, ¿qué claridad? Exacto, la claridad. ¿Qué quiero? No importa lo que sea. Créanme que cuando uno define primero qué quiero y hacia dónde voy, se comienza a aclarar el camino. Lógicamente hay que comenzar a construir ese camino, porque si no, te vas a dispersar. Es como decir, bueno, tomo este autobús para ir a tal sitio, pero si yo no sé cuál es, si no diseño por lo menos una ruta, yo puedo tomar este autobús y demorarme 3 días para llegar y otra persona llegó en 1 hora. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué quiero y hacia dónde voy? ¿Y en qué soy bueno? A la gente muchas veces la cosa decir, porque la gente cree que tiene que comentarle al amigo, ve, vos crees que yo soy bueno en esto, el amigo a lo mejor le va a decir que no logró sus sueños él, entonces le va a decir, no, que te vas a meter en eso, o el otro le va a decir, sí, animate, pero no hay, eso lo tiene que definir usted solito o solita en su casa, decir, ¿qué quiero? Que es que quiero ser el presidente de no sé dónde, o el ultra, o quiero escribir y ser como un Pablo Coelho o algo así, escríbalo. Pero, y es muy importante decirle, deseo tal cosa, sin miedo, pero lo vas a escribir para ti, eso no lo tienes que mostrar ni al vecino, ni al de la tienda, ni al del almacén, ni a tu papá, ni a tu mamá jamás, Okay. porque te van a decir, mi hijo es mejor la goterita segura. Sí. Entonces vas a escribir eso. Cuando dices deseo, ya le dijiste al universo. Y si le pones una fecha, yo las pongo en Google Calendar y créanme que es una cosa impresionante como se ha cumplido. Entonces, Primero, primero ¿qué quiero? claridad. Hacia dónde voy y en qué soy bueno, ¿sí? Puede que tú digas, soy muy bueno haciendo esto y después resultó que eras más bueno en otra cosa. No importa, eso ya el alma después va aclarando las cosas, ¿cierto? Segundo, definir qué es lo que te detiene. ¿A quién traicionas si logras esa meta? Entonces tú puedes decir, es que a mis hermanos les tocó diferente, es que mi papá, no sé qué. Colócalas todas esas y agradece cada una de esas traiciones del linaje familiar, ¿sí? Libéralas, suéltelas. Porque si no, esas traiciones se te van a presentar en detractores en el mundo en general, en victimarios, en gente que te va a hacer bullying porque sacaste un proyecto nuevo o algo y eso a lo mejor emocionalmente te va a afectar y te va a detener, ¿cierto? Entonces, segundo, ¿qué te detiene? Tercero, hay que atreverse a buscar cosas nuevas. Por ejemplo, cuando les voy a contar mi caso, cuando yo empecé con constelaciones, yo vi que había mucho constelador, pero yo siempre decía, yo quiero como hacer algo, diferenciarme, sí. Y entonces, como me gustaba tanto la música, yo decía, qué rico hacer constelaciones musicales, o qué rico vinieron las constelaciones financieras. Bueno, y al principio, un día creé el programa Latir Financiero, ¿sí? Y después saqué la mentoría Merecimiento a la Riqueza. Pero mucha gente me decía, pues los de marketing, así me decían, no, ese merecimiento de la riqueza, eso no lo conoce nadie, eso no lo va a vender nadie, eso no se va, que el latir financiero, yo decía, no, eso imagínese, y no, y de pronto hay que atreverse. Innovar, Incluso abrirse. creé el concepto de finanzas ancestrales, eso no está pues eso lo creé yo, ¿sí? Y yo algún día dije, soy experta en finanzas ancestrales, yo dije, lo tengo que empezar a creérmela, a poner. Pues sí, señor. Ahí es donde vienen los bullying. Llegó alguien, me escribió por el WhatsApp y me dice, ¿no te parece que es demasiado arrogante colocar que eres experta en eso? No me conocía la historia. No sabía que yo era contadora, o sabía que yo era contadora. No sabe qué he trabajado yo. No sabía cuánta gente he atendido, digamos, solucionando. Pero el ego afuera se atreven a decirte.
¿Cómo se te ocurre? Por Dios, es que eso no lo ha logrado nadie. Empieza el Mr. Ego ahí, te lo trae a través de una persona. No seas arrogante, sé más humilde. Incluso después vi en un grupo que me colocaron, ¿no les parece que esto es mucha arrogancia decir esto? Y obviamente a mí me afectó, claro. Pero después ya empecé yo a decir, no, nada, es experta en finanzas ancestrales. Y entonces, por un lado, pues la mente se lo va creyendo y por otro lado, pues también entonces empieza a llegar, ya personas hoy en día me preguntan por las finanzas ancestrales, gente que llega a la mentoría, así. Tú lo tienes que creer primero, lo tienes que crear aquí y arriesgarte, hacia el mundo se caiga. Y entender que al principio va a haber mucha gente que te hace bullying. Hay mucha gente, a mí alguien un día me dijo, yo soy sanadora, cuando yo escribí soy sanadora musical, me dijo, estás loca. Una pareja me dijo, estás loca. Y yo le dije, bueno, yo le dije, puede que, yo en ese momento sí tuve la valentía de decirlo, puede que medio planeta crea que estoy loca, pero el otro... Yo también. El otro... Muy bien. O sea, te van a decir que estás loco o que estás loca, pero cuando creas una idea nueva, y tú te lo convences y te lo dices y colocar mucho, deseo tal cosa, escribir, pues no que te quedes escribiendo, bueno. Entonces eso en lo que eres bueno, vas a escribir ese modelo. Yo escribí, por ejemplo, todo lo del latir financiero, tal, atraer, multiplicar, tal, ¿cierto? Atreverse a escribirlo y compartirlo ya como un proyecto tuyo, así sea que todo el mundo, mucha gente te diga que no. Los que te rechazan hoy, ponle la firma que en 2-3 meses serán tus clientes. Pero tú tienes que mantenerte. Eso es como un árbol, exactamente igual que una planta. Si tú siembras hoy una planta y a la semana ves que la planta no ha salido y la arrancas, no le estás dando el tiempo y la fluidez. Es como un hijo se demora 9 meses en el vientre. Algunos salen antes. Entonces, date el tiempo y porque así la mente, recuerden lo que les decía ahorita, que la mente no le gusta lo desconocido, entonces hay que irle diciendo a la mente, hey, sí se puede, ¿sí? Y si la mente insiste mucho, le dices, mira mente, placer es que yo logre esto, materialice esto, ¿cierto? Porque, bueno, ¿por qué voy a materializar eso? Porque eso es lo que te va a dar el dinero, ¿sí? Placer es que yo logre esto, dolor es que me sabotees y me jodas y no pueda lograr esto. Empezar a poner a la mente así, bueno, señora mente, pilas pues, ¿cierto? Bueno, entonces crea un modelo de lo que vas a entregar. Yo siempre les pongo en las consultorías, en las mentorías, les digo, trae para la próxima 3 formas de ganar ingreso, 3 productos tuyos y cuánto vas a vender, ¿sí? Entonces la persona dice, no, pues que no tengo nada listo. Créelo. Ya usted lo empieza a crear, lo dice, ya ves que voy a vender tal y tal y tal cosa, ¿cierto? Puede ser que los productos no tengan nada que ver el uno con el otro, pero ahí es donde se empiezan a descartar. Hay productos, hay cosas, proyectos que de pronto la gente saca por lealtad con los padres, pero a través de la constelación, a través de eso se va depurando, se va haciendo como el famoso embudo de marketing, la mente también se le va haciendo el embudo, le dice, bueno, nos vamos a enraizar en esto y entonces ya, y eso va generando, si está en la mente, eso se va a completar. Entonces vas a crear ese modelo, lo vas a construir con todos los juguetes, ¿cierto? ¿Cuál va a ser otro tip aquí? ¿Cuál va a ser ese objetivo que le vas a compartir a esas personas? ¿A qué vas a ayudar a la gente? Normalmente las personas colocamos, voy a ayudar a que las personas en el planeta sanen, no sé qué, y ponen unas misiones súper grandes. Colócala, pero normalmente eso es desde, quiero salvar al planeta Tierra, o quiero salvar a los perritos desamparados. Eso era yo. Y los recoge todos. IA, pasado. Okay. Quiero montar una fundación. Detrás de una fundación hay un ancestro que está salvando. Monta una fundación cuando ya seas un Bill Gates o sea un personaje de estos, pues. Pero uno mientras tanto todavía haciendo muchas cosas. Pero bueno, eso es parte del aprendizaje también. Entonces, ¿cuál va a ser ese objetivo? Sácalo, no importa, el objetivo largo del Salvador. Y luego dices, yo me quiero salvar en esto y en esto y en esto. Por ejemplo, mi misión es inspirar en el gozo de vivir. Entonces digo, yo me inspiro para aprender a gozarme la vida, ¿sí?
¿Por qué? Porque estoy soltando también el miedo a vivir. Obviamente cada día estoy más como con más magnetismo, con más ganas de vivir, pero lo que tu dolor, aquí en el objetivo, tu dolor será lo que te inspira. Pero no te puedes quedar ni en la víctima, ni en el salvador. Que mucha gente dice, sí, es que me tocó, cuéntale y la llora, tal cosa, para ver si la gente le compra lo que vende. No, mi amor, ya, sal de eso ya. Y dedícate a gozar la vida, listo. Bueno, aquí un tipcito pues que les va a pasar en mucho, ojo con las resistencias. Van a sentir muchas veces resistencias, yo las siento en el cuerpo, a veces me va por acá, otras veces por acá, así, pero entonces no diga, ay, no, esto va a pasar, no, des el permiso, hable con la resistencia, hable, dígale que qué pasa, que de dónde viene, que si es de los padres, a veces te va a aparecer a lo mejor un personaje raro, como en estos días me apareció un antepasado por allá con esos vestidos como de que eran como de aluminio. Yo no digo, no, qué horror me hicieron, me vulneraron como mujer, descarados. Sí, porque hay que salirse de la víctima. Yo dije, listo, hablo, obviamente abrazo esa parte mía que quedó herida, la abrazo y digo, pues bueno, siento mucho, lo atrajimos, bueno, hago como pues hago como algo de perdón, sí, con ese personaje, eso porque finalmente todo eso estaba en mi mente. Entonces, cuando usted hace eso, créanme que pasan milagros. Hable con sus resistencias, hable con esas emociones en conflictos, pasan milagros, empiezan. ¿Por qué? Porque se desatranca, no sé si será decir, la energía que estaba contenida ya no queda contenida, empieza a fluir. Y te vuelves magnético, magnética para la vida. Listo. Otra, si yo quiero, digamos, vender, por ejemplo, mis constelaciones, si yo quiero vender, digamos, mis mentorías, si yo quiero vender, digamos, los aguacates en el parque porque tengo una finca y porque yo sé que los aguacates son los mejores, vuélvete tu propio cliente. Porque muchas veces actuamos desde el victimario, como, o creemos que si le vendo a este cliente o le voy a robar, o siento que le estoy cobrando muy poquito, o siento, no, vuélvete tu propio cliente. ¿Qué sería, o sea, si tú te pones en el lado del cliente, qué sentiría el cliente cuando te ve a ti? Porque tú no estás vendiendo un producto, tú te estás vendiendo a ti. Y lo proyectas en los aguacates, en las galletas, en las constelaciones, en lo que sea. Tú te estás vendiendo a ti. ¿Cómo me veo yo? ¿Sí? ¿Qué tanto te aceptas, te rechazas? Porque así va a vibrar la energía. Entonces, vuélvete tu propio cliente. Yo le aprendí a una mentora, sé el cliente que tú quieres tener. Incluso, por ejemplo, en mentoría yo hago juegos, digámoslo así, las constelaciones, con muñequitos. Por ejemplo, para que cuando van a hacer una segmentación de mercado, cuando van a lanzar una publicidad a Facebook, porque dicen muchas veces, es que ese Facebook, todo lo que cobra, es que ese Facebook, tal cosa. No, mi amor, usted atrae los clientes en ese Facebook de acuerdo a lo que tenga aquí en la mente. Entonces, por eso hacemos jueguitos, yo no le digo quiénes son los muñequitos que coloco, para que la persona, para revisar a ver para dónde está mirando su publicidad, para revisar para dónde está mirando su producto, para revisar a qué tipo de hombre está trayendo como pareja o tipo de mujeres como pareja. ¿Para qué? Para comenzar, porque a través del juego, del ritual, es más fácil que la mente cambie. La mente le gusta lo fácil, a la mente le gusta el juego, el ritual. Pero cuando se dice a la mente, hoy soy millonaria. La mente dice, vaya, acuéstese a dormir mejor, mija. Vaya o ve a otro lugar. Muy bien. Exacto. Bueno, hay un tip de mercadeo y es, por ejemplo, la gente que tiene cosas muy lindas para vender, que tiene unos productos muy lindos, sobre todo la gente que hemos ido más desde lo espirituales, no vendas, esto es puro marketing, lo he aprendido. Y cuando aprendes, como digamos, a gozar más la vida, lo haces desde ahí. No vendas de lo lindo que le vas a compartir. Vende, vas a inspirar. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a eso lindo? Un dolor muy berraco que tenías y comenzaste a sanar, ¿sí? Vea, Cintia, que ya la están llamando para entrar a fumigar. Entonces no vendas desde lo lindo, vendes desde el dolor que a ti te inspiró, lo que tú transformaste, ¿sí?
Y eso que transformaste atrás, entonces tú vas a ver, le vas a decir a una persona, por ejemplo, yo que trabajo con finanzas ancestrales, yo le digo, te cuesta traer el dinero, lo traes con esfuerzo, con lucha, muchas veces te has metido en 20.000 proyectos y ninguno te ha resultado, procrastinas todo el tiempo, te da miedo avanzar, no planificas, a mí me pasaba eso, ¿cierto? Pero tú no puedes llegar a decirle, ay, quieres, te voy a hacer millonario. No, porque yo sé que, pues por lo menos a mí no me funcionó, ¿no? Sí, ni todavía soy millonario tampoco. Pero sí, digamos que el dinero me ha fluido en la medida que he empezado a tener una cantidad de cosas atrás. Porque el dinero se atrae cuando tú te reconoces, te valoras todo. Entonces, por ejemplo, yo no le vas a decir a una persona, tú te reconoces, porque el otro no me va a entender, porque el otro está metido allá en el despelote. Más bien le digo, te cuesta valorar, que tienes baja autoestima, sientes que no vales nada, que no mereces, que lo que haces no le gusta a la gente. Entonces, esa parte es muy importante. Inspíralos primero desde el dolor y luego ya empiezas a compartirle tu historia, ¿sí? Bueno, una súper chévere aquí, no disperses energía salvando a otros. Ajá, No súper disperses claro. energía. ¿Cómo se dispersa energía salvando a otro? Cuando vas por la calle y ves a alguien, un mendigo, y decir, ay, qué cosa tan dura, qué pesada, El Dios lo pesar. ampare, Dios lo ampare. Mi amor, te bajaste la vibración de él, no le estás ayudando, él tiene su poder, él lo eligió así. Cuando juzgas a otros, por ejemplo, cuando, pues sí, cuando nos hemos comparado con otros, que uno dice, ay, aquella como va bien, este como va bien, tal cosa, no lo juzgues, no te compares, no envidies, porque dispersas literalmente energía, se crea una fuga de energía. Más bien, si tú ves a alguien así como muy teso, que tú dices, uy, un Tony Robbins o algo así, pues no sé, digo yo en las finanzas o en cosas así, tú vas a decir, el próximo soy yo, la próxima soy yo, ¿sí? Así es. Bueno, yo creo que podemos dejar por ahí en este momento. Seguramente habrán muchos más tips Sí, y tengo varias. seguramente vamos a tener a Cintia en otros episodios, pero con toda esta información, hoy se nos extendió este episodio, pero con una información muy, muy valiosa en los 5 pasos, en estos tips. Cintia, recuérdanos rápidamente dónde te puede contactar la gente, por favor, que quieran retomar este tema contigo, escuchar más información y seguramente pues más recomendaciones. Bueno, en Instagram y en YouTube como Hablemos de Felicidad. Ujú. Pues estoy como Cintia Coach, Z, Yeyuka N, Tetero, Yeyuka A, Coach, pero es más fácil, Hablemos de Felicidad. Ok. En esos dos, ¿sí? Ujú. También en el teléfono 57-314-791-3599. En Perfecto. esas me En las pueden... redes sociales. Ok. Exacto. Bueno, no, yo creo que quedamos con buena información. Nunca se dice que es suficiente, seguramente habrá más, pero con esta información de esos 2 episodios hay material para trabajar, André. Y con esto, pues, Uy, queremos muchas agradecerle a gracias. Cintia por estos 2 episodios, por su tiempo, por su apertura y porque se le nota que ha integrado esto, que lo ha investigado, que lo ha puesto en práctica y que seguramente, pues, en este camino seguirá acompañando a muchas más personas. Cintia, muchas gracias. Muchas gracias por todos estos Gracias a episodios. ustedes, gracias a todos los que nos están escuchando, gracias André, gracias Rafa, un feliz día. Bueno, Gracias cuídate a ti, que mucho. estés muy bien. Chao. Bueno, Andrés, como decía ahora, suficiente material. Pues en este mes de febrero, que en este segundo episodio de este mes, seguimos trayendo esta información de acercarnos a tener otras claridades frente al manejo de los recursos, diferentes puntos de vista, diferentes miradas. Nadie tiene la verdad, pero que sirve todas esas Así. recomendaciones. Pero al menos esos 5 pasos y esos tips de Cintia, creo que dejan ahí también inquietudes. Sí, y que es importante tenerlos en cuenta porque ya el trabajo es de cada uno, de Ujú. empezar a interiorizar esa información, empezar a hacer los ejercicios, tener en cuenta los tips y recuerden que si tienen alguna duda específicamente de este tema, le pueden escribir a Cintia en los datos que nos compartió, igual aquí mismo en la descripción del video también van a estar, o nos pueden contactar a Rafa y a mí para resolver todas sus inquietudes y el trabajo es de cada uno, con cada uno, como siempre hemos dicho. Continuamos avanzando en este mes de febrero con este tema acerca de economía, prosperidad, abundancia, dinero, todo esto que nos mueve. En nuestro próximo episodio
vamos a estar con otra mirada, con alguien que nos va a dar también sus recomendaciones, sus puntos de vista desde ese entrenamiento financiero y seguramente allí también vamos a aprender bastante. Bueno, André, nos Así es. vamos. Por usted nos quedamos acá hablando, pero ya, suficiente. Un abrazo para todos Bueno, ustedes y muchas gracias por estar acá con nosotros. muchas gracias, Rafa, y nos vemos la próxima semana.